Bienvenidos a Ecos del Evangelio. Viernes de Pascua. Primera lectura. Iniciemos nuestro encuentro con la palabra de Dios. Leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículos 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unámonos en oración. Salmo responsorial, capítulo 117 versículos 1 al 2, 4 y 22 al 27. Repitan con nosotros. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?
porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Viernes Santo, oremos juntos. Oh Dios Todopoderoso, en este día conmemoramos la pasión y muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te pedimos que nos concedas la gracia de comprender el significado profundo de este sacrificio y de meditar sobre el amor inmenso que nos has mostrado a través de él. Que este día nos inspire a renovar nuestra fe, a profundizar nuestra relación contigo y a seguir el ejemplo de humildad, entrega y perdón que Jesús nos enseñó con su vida y su muerte. Concédenos la fortaleza para cargar nuestras propias cruces con dignidad y confianza en tu plan de salvación. Amén. Queridos hermanos de Ecos del Evangelio, la primera lectura del día de hoy nos sitúa en un momento crucial en la historia de los primeros seguidores de Jesús. Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, proclaman con valentía la verdad del Evangelio ante las autoridades religiosas de su tiempo. Su mensaje despierta la ira de los líderes judíos, quienes los encarcelan por predicar la resurrección de los muertos por el poder de Jesucristo. La escena se desarrolla en un contexto de confrontación entre los discípulos de Jesús y las autoridades religiosas de Jerusalén. Los líderes judíos, representados por los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, se sienten amenazados por la enseñanza de los apóstoles y por el creciente número de personas que se convierten al cristianismo. Ante esta situación, deciden tomar medidas enérgicas y encarcelar a Pedro y Juan hasta el día siguiente. Sin embargo, el mensaje de los apóstoles no cae en oídos sordos. A pesar de la persecución y el encarcelamiento, el Evangelio sigue resonando en el corazón de las personas, y muchos se unen a la fe cristiana. El texto nos revela que aproximadamente 5.000 hombres abrazaron la fe en Jesucristo como resultado de la predicación de Pedro y Juan. Este hecho es un testimonio poderoso del impacto transformador del Evangelio, incluso en medio de la oposición y la adversidad. La confrontación entre los apóstoles y las autoridades religiosas alcanza su punto álgido cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se presenta ante el Sanedrín para rendir cuentas de sus acciones. En su defensa, Pedro proclama con valentía la verdad del Evangelio y la obra redentora de Jesucristo. Su discurso está impregnado de convicción y autoridad espiritual, ya que no habla en su propio nombre, sino en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ellos mismos crucificaron pero a quien Dios resucitó de entre los muertos. Pedro destaca la centralidad de Jesucristo en la obra de salvación, declarando que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Esta afirmación revela la exclusividad de la salvación a través de Jesucristo y la importancia de aceptar su señorío para recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Es un llamado a la fe y a la entrega total a Cristo como Señor y Salvador. La respuesta de Pedro desafía la autoridad y la sabiduría humanas, ya que proclama la supremacía de Cristo sobre cualquier otra autoridad o poder terrenal. Su valentía y firmeza en la defensa del Evangelio son un ejemplo inspirador para todos los creyentes, recordándonos que debemos estar dispuestos a enfrentar la oposición y la persecución por causa de nuestra fe en Cristo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al mensaje del Evangelio. ¿Estamos dispuestos a proclamar con valentía la verdad de Cristo en medio de la oposición y la adversidad? ¿Estamos dispuestos a enfrentar la persecución por causa de nuestra fe? Como discípulos de Jesús, estamos llamados a seguir su ejemplo, a vivir con valentía y convicción, y a proclamar el Evangelio en todo momento y lugar, confiando en que Dios es quien obra en nosotros y a través de nosotros para su gloria y para la extensión de su reino. El Evangelio de hoy nos ofrece un hermoso relato de uno de los encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Después de su resurrección, Jesús se les aparece nuevamente a sus seguidores, quienes se encuentran pescando en el mar. La escena está llena de simbolismo y significado espiritual, y nos ofrece valiosas lecciones sobre la fe, el reconocimiento de Jesús y el llamado a seguirlo. El relato comienza con los discípulos, incluido Pedro, decididos a ir a pescar en el lago. Pedro, en un acto impulsivo, toma la iniciativa y los demás lo siguen. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, pasan la noche sin pescar nada. Esta situación puede interpretarse como una metáfora de la frustración y el vacío que experimentamos cuando tratamos de buscar satisfacción en nuestras propias fuerzas y habilidades, lejos de la presencia y el poder de Jesús. Al amanecer,
Jesús se les aparece en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocen de inmediato. Es interesante notar que, en varias ocasiones después de su resurrección, los discípulos tienen dificultades para reconocer a Jesús. Esto puede reflejar la importancia del discernimiento espiritual y la fe para percibir la presencia de Cristo en nuestras vidas, incluso cuando no es evidente a simple vista. Jesús les indica a los discípulos que echen la red en el lado derecho de la barca, y al hacerlo, experimentan una pesca milagrosa. La abundancia de peces capturados simboliza la provisión divina y la bendición que Jesús otorga a aquellos que confían en Él y siguen sus instrucciones. Es un recordatorio de que, cuando confiamos en la guía y el poder de Jesús, podemos experimentar su provisión abundante en nuestras vidas. El momento culminante del relato ocurre cuando Juan, el discípulo amado, reconoce a Jesús y se lo indica a Pedro. La reacción impetuosa de Pedro, quien se lanza al agua para acercarse a Jesús, refleja su ardiente amor y devoción por su Señor. Esta escena nos recuerda la importancia de estar atentos a la presencia de Jesús en nuestras vidas y de responder con prontitud y entusiasmo a su llamado. Jesús prepara un desayuno para sus discípulos en la orilla del lago, y luego los invita a comer. Este gesto de hospitalidad y comunión refleja el amor y la cercanía de Jesús hacia sus seguidores. Es un recordatorio de que Jesús nos invita a compartir en su mesa de gracia y comunión, donde encontramos nutrición espiritual y renovación para nuestras almas. El relato concluye destacando que esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección. Este detalle enfatiza la realidad de la resurrección de Jesús y su continuo ministerio entre sus seguidores después de su victoria sobre la muerte. Es un recordatorio poderoso de que Jesús está vivo y presente en nuestras vidas hoy, y que podemos experimentar su amor, su poder y su gracia de manera personal y transformadora. En resumen, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la presencia y el llamado de Jesús en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a reconocerlo en medio de nuestras circunstancias cotidianas? ¿Estamos dispuestos a confiar en su dirección y seguir sus instrucciones, incluso cuando no entendemos completamente? ¿Estamos dispuestos a responder con amor y devoción a su llamado a seguirlo y servirlo en todas las áreas de nuestra vida? Que este relato nos inspire a acercarnos a Jesús con corazones abiertos y dispuestos, listos para experimentar su gracia transformadora y su poder restaurador en nuestras vidas. Quiero agradecerles por acompañarnos en esta lectura y reflexión del Evangelio. Este canal es un espacio de amor y fe, y su presencia es un regalo para nosotros. Los invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, y a dejar un like en este video si les ha inspirado de alguna manera. También, les pedimos compartir este video con sus seres queridos, para que juntos podamos llevar el Evangelio a más corazones. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes, y esperamos encontrarnos en nuestro próximo video. Hasta entonces, hermanos y hermanas en la fe,